Bueno, pues ya estamos con ustedes de regreso. Qué bueno que continúa con nosotros en este programa. Estamos hablando de un tema muy interesante que es la objeción de conciencia y donde se nos quedan mil cosas, ¿no? Siempre Sí. en la mente. A ti que has exprimido el tema realmente, ¿qué te parece que faltaría o qué va a faltar en la legislación mexicana? Bueno, que haya más cultura en relación a la objeción de conciencia, que además es un tema en general de educación en derechos humanos, ¿verdad? Porque pues ahora con esta reforma de la que ya se ha hablado mucho en este programa y en otros, la reforma constitucional del 2011, pues hay que capacitar a los jueces, hay que capacitar a las autoridades. Entonces, pero yo tomé 1000 cursos de derechos humanos y no le entran al tema. No, la objeción de conciencia prácticamente, como decíamos, no es muy conocida, aunque ya va habiendo más reconocimiento. Estaba viendo en la página de Jurídicas, concretamente, en Miguel Carbonell tiene un segmento ahí, un espacio, y no hace mucho sacó una cápsula justamente sobre la objeción de conciencia y reconociendo, ¿no? su importancia, su validez, etcétera. Entonces, faltaría, creo que es un tema más de cultura, más de formación cultural, de educación en materia de derechos humanos, sobre todo en el ámbito profesional, yo diría, en el ámbito laboral, ¿no? Para que a los que son, pues, autoridades laborales, ¿verdad? A los jefes, a los superiores, cuando un empleado suyo, ¿verdad? Oponga pues una especie de, ¿verdad?, de reticencia a cumplir con un mandato laboral dentro del ámbito del propio trabajo, pues se le respete, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, un caso muy famoso se dio en el año de 1973 con una mujer que pertenecía a una confesión religiosa adventista del séptimo día, que su día de culto es el sábado. Y en su trabajo le empezaron a exigir que fuera a trabajar los sábados. Ella, pues, expuso, ¿verdad?, pacíficamente y respetuosamente, pidió, ¿verdad?, que se le autorizara, y la empresa la despidió, ¿no? Dijo, no, pues no nos interesa. Entonces, por lo mismo, como fue un despido en teoría justificado, no le dieron la compensación de desempleo. Y ella, pues, agotó los recursos judiciales, el caso llegó a la Suprema Corte y finalmente la Suprema Corte, precisamente en aplicación de la primera enmienda de la Constitución, reconoció que procedía la objeción de conciencia, ¿no? O sea, la protección de sus creencias religiosas, pues se le tenía que dar esa autorización, ¿no? O sea, estamos pensando que, como les digo, o sea, hay muchas formas de comprobar, pues, la sinceridad del objetor, porque una de las primeras objeciones a la objeción de conciencia es decir, ¿cómo puedes comprobar la sinceridad, ¿no? de si no te están, pues, más bien queriendo, pues, un día, no sé, ¿no?, alguna otra razón. Pero es fácil en cierta forma, porque plantear una objeción de conciencia para un trabajador es algo difícil, no es algo sencillo, porque siempre tienes un cierto temor a que vaya a haber represalias. Pasa mucho en el ámbito de salud, ¿no? Los residentes, sobre todo ahora que ha habido la aprobación de varias leyes que son, pues, polémicas, ¿no?, que han causado polémica y que además, pues, rompen con una cultura de muchísimos años y a veces siglos, pues, ¿hasta dónde puedes en un momento dado exigir así, ¿verdad?, con medios de apremio el cumplimiento? Si esa persona en otros temas laborales es cumplida, es una persona que trabaja, cumple muy bien sus deberes, etcétera, etcétera, ¿no? Como que no es difícil captar, ¿no?, cuando se trata de una objeción de conveniencia a cuando es una objeción de conciencia. Como te decía, ¿no?, pasa con los estudiantes de medicina. Ahora también se ha planteado en algunos países los casos de, pues, hay gente que tiene escrúpulo incluso por la experimentación con animales, ¿no? O sea, por el estudio con animales, hasta dónde, ¿verdad?, se puede llegar. Bueno, el campo también de la investigación médica científica, pues también es un campo muy amplio en el que también surgen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues tener esa sensibilidad, ¿no?, como patrones o como profesores, como autoridades académicas,
¿verdad? Para dar esa protección. O sea, creo que forma parte de esa educación en derechos humanos, pues en la que tenemos que mejorar mucho en nuestro país, ¿verdad? O sea, creo que es importante porque la reforma constitucional del 2011, pues finalmente ya está en el papel, ¿no? Ya está en la Constitución. Ahora hay que ir creando las condiciones para que ya sea una realidad viva, ¿no? Y efectivamente, pues esto actualmente pues hay muchos ámbitos en donde puede plantearse la objeción de conciencia y sobre todo pensar, ¿no? O sea, que es una conducta que no tiene un animus o un ánimo como de, ¿cómo se dice?, rebeldía, desobediencia a la autoridad. Al contrario, ¿no? El objetor una de las condiciones de la objeción de conciencia es que sea pacífica. Bueno, eso es lo difícil, ¿no? De traer estos temas que de la academia, traerlos a la práctica, es lo difícil, porque hasta dónde respetas la individualidad de las personas y mantienes el orden de toda la sociedad, claro, que todos marchemos. De hecho, es uno de los, como al Estado le conviene que marchemos. Esos son los límites que están reconocidos en los tratados internacionales, pues sí, a los derechos humanos de libertad religiosa, pensamiento y conciencia. O sea, mientras no alteren el orden público, la salud pública, la moral pública y los derechos de terceros. Pero también esto de la moral pública se tiene que hacer, o sea, la interpretación tiene que ser restrictiva, ¿no? O sea, no se trata, estos conceptos son abstractos. Sí. Entonces tampoco la autoridad puede hacer una interpretación restrictiva extremadamente rigorista. Y te juro que la moral pública de cada país y cada lugar, ¿no? Entonces, cambia mucho. Pues finalmente es ese ámbito que es la interpretación constitucional, que es una interpretación ¿Cómo van más amplia en otros países? Bueno, evidentemente en Estados Unidos pues es un país en el que existe un multiculturalismo y sobre todo en materia religiosa. Entonces, lógicamente, la objeción de conciencia ha sido un mecanismo que ha ayudado mucho. Ahí el término objeción de conciencia se utiliza exclusivamente para el ámbito militar, del servicio militar o las Fuerzas Armadas. Pero se utiliza otro término que se llaman religious exceptions, o excepciones religiosas, para el cumplimiento de leyes en otra materia, que finalmente son objeciones de conciencia. Y el tratamiento es favorable, o sea, es a menos, ¿verdad?, que haya un interés, ellos le llaman compelling governmental interest, ¿no? O sea, un interés poderoso para el Estado, debe de respetarse, ¿no? Y eso pues yo creo que es un poco la clave de la convivencia civilizada que en estos temas hemos encontrado en países tan plurales como los Estados Unidos. Lo que tú mencionaste hace un ratito, que es bueno, esto necesita permear más a las autoridades impartidoras de justicia. Por ejemplo, los jueces tendrían que ser, ya que van a aplicar la generalidad al caso concreto, pues en cada caso concreto tendrán que ver esto. Así si no hay simulación, realmente si hay una objeción de conciencia leal a sus principios. Lo ideal es que el caso no tenga que llegar al juez, ¿no? O sea, que se resuelva pues en la vía de los hechos, ¿no? O sea, la cultura finalmente puede, pues concretamente, ¿no? O sea, digo, yo tengo un poco la experiencia de la Universidad Panamericana, de donde trabajo, pues en la que tenemos, pues es una universidad de inspiración cristiana, pero pues uno de los principios es el respeto a todas las creencias, a la libertad, ¿no? Entonces, pues hay alumnos judíos, musulmanes, etcétera, y ¿qué pasa? Pues ellos se les explica en un inicio y saben que están en una institución de inspiración cristiana, pero pues piden, pues, por ejemplo, ellos no se les obliga a entrar a las clases de teología. Entonces pueden acreditar la materia haciendo un trabajo sobre Sócrates, Platón, Aristóteles o lo que sea, ¿no? Sin que por eso sea castigo. Es que esto de las tolerancias, ¿no?, dentro de la universidad. Comentabas también que tu próximo libro será sobre objeción de conciencia en materia educativa. En el ámbito educativo de la escuela pública, ¿no? Por un caso que hubo en España hace aproximadamente 2009, fue la sentencia del Tribunal Supremo que resolvió. Se trató de implementar una reforma, o sea, se introdujo una nueva asignatura en el currículum de primaria, secundaria y bachillerato que se llamaba Educación para la Ciudadanía, cosa que es maravillosa, magnífica, buenísimo, y la educación en derechos humanos, pero el enfoque que se dieron ya, digamos, en las autoridades educativas, en algunos términos, causaban, ¿no?, conflicto con los padres de familia en algunos temas polémicos, ¿no? Como es
pues, digamos, todo el tema de educación sexual, ¿no? Todo el tema de educación sexual, pues a muchos padres de familia, pues iba contra sus convicciones, que les dieran a los hijos ese enfoque, ¿no? Como que tiene que ser algo, pues muchos padres consideran que ellos son los que, y les corresponde, ¿verdad? Pues sí, los que tienen que dar ese tipo de formación. Y entonces se interpusieron más de 55,000 solicitudes de objeción de conciencia en toda España, las distintas provincias. De hecho, hay una página en España, justamente un portal de internet que se llama justo Objetores de Conciencia, Objeción de Conciencia. Entonces ahí les daban todo, digamos, la asesoría, el machote para presentar las solicitudes. Finalmente el caso, pues en algunas provincias lo reconocieron, en otras no, y el caso acabó en el Tribunal Supremo, que es, digamos, la última autoridad en materia de justicia común. Y el Tribunal Supremo, pues acabó, pues un poco dando una sentencia un poco salomónica, ¿no? Por un lado, dijo que no se podía cuestionar los reglamentos, ¿no? Las directrices de la autoridad educativa a la hora de hacer los planes de estudio, pero que tampoco se podía extralimitar la autoridad invadiendo, ¿verdad?, las esferas que son competencia de los padres de familia, ¿no? Como que dejó un poco la situación. Lo quisieron. Exacto, salomónico, y finalmente resolvieron el caso. Bueno, se acabó un poco quedando sin materia, entre comillas, porque sigue habiendo polémica, pero con el cambio de gobierno, ¿verdad?, salió el gobierno socialista de Zapatero y entró supuestamente el gobierno de derechas de Mariano Rajoy, y lo que hizo fue derogar la legislación que había sido tan cuestionada, ¿no? O sea, sí, claramente había pues una molestia, ¿no?, ciudadana, que estaba pues plasmada en esas 55,000 solicitudes, ¿no? Entonces eso para los niños pues también es un ¿Y entonces en qué quedó? ¿Que educación sexual a su casa? Entonces, más bien se está reestructurando hasta donde sé el contenido de los temarios para no tocar temas, o sea, para dejar que los padres de familia eduquen en temas que son competencia del ámbito de los papás. Familiar. Pues sí. Así se solucionó, entonces, pero pues ahora con este tema que hay, ¿no?, de circulación de jurisprudencias, de diálogo interjudicial, pues creo que es interesante para los jueces conocer cuáles fueron los argumentos que esgrimieron los jueces, pues los jueces que conocieron en primera instancia de estos casos, cuáles fueron los argumentos de las sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? En fin, creo que es un tema interesante porque te refleja el tratamiento jurisprudencial o judicial de estos problemas de objeción de conciencia. Finalmente, es a partir de un caso muy concreto, ¿qué argumentos se esgrimieron cada una de las partes? Pero además mucho de sensibilidad hacia lo que le significa a cada quien su religión, ¿no? Así es que cada quien cómo ha sido formado. Por ejemplo, el caso de Charlie Hebdo, que dices, bueno, qué terrible que vayan a matar gente, pero qué terrible también que no respetes la religión de la gente. O sea, yo creo que si a alguien le interesa muchísimo que la imagen del profeta no se manifieste en ningún sentido, bueno, pues no te metas con el profeta, caballo. O sea, ¿por qué tienes que estarle picando las costillas a la Creo que esa es sensibilidad una cultura que nos falta, ¿no? O sea, que finalmente nos falta cultura, es muy genera muchos conflictos, ¿no?, que se podrían evitar. Pues sí. O sea, que va respeto, en contra, ¿no?, ¿verdad? Dices, pues muy bien, la libertad de expresión, de acuerdo. Ahora, ¿por qué, verdad? Bueno, a nadie le gusta que insulten a su madre, yo creo, ¿no? Pues o sea, en un momento dado, ¿no? Y dices, bueno, es que la libertad de expresión, lo que fuera, pues sí, pero también está, pues ese respeto por la persona, ¿no? O sea, lo vemos ahora, pues desde el principio pro persona, antes que otra cosa, ¿no? Pues sí. Antes que otro interés. Y raya también en muchas otras cosas de tema de derechos humanos, porque es que uno como que incide con el otro. Eso nos han metido realmente en un lío que a lo mejor lo teníamos desde el punto de vista de garantías individuales, pero no con la óptica que tienen ahora los derechos humanos. Así es. Por ejemplo, de la discriminación. Si tú tienes un código de vestimenta, porque en la oficina pues es obvio que no vas a ir de traje de baño, pero si hay unas que llegan como que acaban de salir de la fiesta a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces, sí, pero no me digas nada porque discriminas. Sí. Y entonces esta es todo un tema, efectivamente. Alguien tiene que poner orden en eso, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Como tú dices, ojalá y sean en un nivel general que todos tomemos más conciencia y tolerancia. Pero si no, pues entonces será el juez el que tendrá que definir en última instancia. Sí, bueno, definitivamente. Sí. ¿No? Yo creo Oye, pues esperamos con muchísimas ansias el nuevo libro
Porque además no es lo mismo el ámbito educativo, me imagino que lo tienes muy presente, ¿no? De las escuelas particulares y las escuelas públicas en nuestro país. Y no es lo mismo la escuela en la sierra que la escuela de la ahora Ciudad de México, ¿no? Así es, así es. Entonces, realmente nos movemos en ámbitos muy distintos. Sí. Tenemos informaciones muy diferentes. Muy diferentes. Y yo creo que se ha avanzado, ¿no? Ahora con todo el tema también del multiculturalismo, claro, ¿verdad? Sí. Ese respeto también, pues, a las tradiciones indígenas, a las costumbres. También. Pues finalmente va también en esta línea, ¿no? Sí. O sea, como ese respeto hacia el otro. Eso es. Pues esperamos con muchas ansias tu libro y ojalá que cuando lo tengas vengas aquí a comentarlo. No? Con muchísimo gusto, Susana, y muchas gracias. Gracias a ti siempre y a ustedes que hacen posible este programa. Muchas gracias. Sigan atendiendo a estos programas del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Soy Susana Barroso. Hasta la próxima.